Alexander Orlov era un hombre cuya vida transcurría como el dibujo de una alfombra vieja, hilos oscuros y claros entrelazados en un dibujo complejo pero fascinante. Veterano de 70 años, vivía en la pequeña ciudad de Beresk, enclavada al pie de las montañas. Las casas destartaladas con la pintura desconchada, los patios descuidados con columpios oxidados y las calles tranquilas iluminadas por la tenue luz de viejos faroles daban la sensación de un lugar donde el tiempo se había detenido. Alexander vivía en un apartamento de 2 habitaciones en la primera planta de un edificio de 5 pisos. Su vivienda era como una cápsula del tiempo, papel pintado descolorido por el tiempo, una vieja alfombra en la pared y muebles que habían visto días mejores durante la era soviética. Su gato Boris, el pelirrojo peludo y veterano del apartamento, se estiró en el alféizar de la ventana. Boris era más que una mascota, era el único ser vivo que compartía la soledad de Alexander. Todas las mañanas, Alexander empezaba con el mismo ritual. Levantándose del duro sofá, se dirigía a la cocina, donde ya silbaba agua hirviendo en una vieja tetera esmaltada. 2 tazas de café negro fuerte, un periódico y el sonido de una vieja radio, ese era su invariable horario matutino. «No puedes abrir los ojos sin café», murmuraba para sí mientras miraba el destartalado papel pintado de la cocina. Su vida era mesurada y monótona. Pasaba los días leyendo el periódico, jugando al ajedrez con su vecino Iván Nikolayevich y paseando hasta la tienda más cercana. Allí, la dependienta Lidia Pavlovna siempre le dedicaba una cálida sonrisa y unas palabras sobre cómo la vida en el pueblo era cada vez más dura. Alexander asentía con la cabeza, pero no entraba en discusiones. Lo sabía, el mundo había cambiado hacía mucho tiempo, y no para mejor. Su pasado guardaba muchas historias, pero rara vez las compartía. Una vez, en su juventud, había servido en puntos calientes, donde la muerte caminaba a su lado como una vieja conocida. En su memoria aparecían retazos, disparos, gritos, rostros de compañeros que no volvían a casa. Entonces creía en la justicia, en que el bien siempre vence. Pero los años borraron esta fe, dejando solo dolor y recuerdos silenciosos. El recuerdo más duro que Alexander llevaba en el corazón era el de su familia. Perdió a su mujer y a su hija en un accidente de automóvil hace 20 años. Aquel día dividió su vida en antes y después. Valentina y Olga habían sido su alegría, su sentido. Su pérdida dejó una profunda herida que nunca cicatrizó. Conservaba sus fotos en la pared de su habitación y cada noche, antes de acostarse, hablaba con ellas como si aún estuvieran allí. En esos momentos, el gato Boris parecía entender a su amo. Se acercaba, le frotaba los pies y ronroneaba suavemente, como si intentara reconfortarle. Alexander lo acarició, sintiendo que la frialdad abandonaba un poco su corazón. «Bueno, Boris, estamos solos tú y yo contra el mundo entero», decía, y el gato le respondía con su melodioso ronroneo. A veces Alexander se sentaba en el balcón y miraba hacia el patio. Allí, en el patio, los jóvenes reían a carcajadas, fumaban y charlaban por teléfono. Los jóvenes de hoy en día son muy libertinos, no tienen vergüenza ni conciencia, refunfuñaba. Pero en el fondo no los condenaba. Se daba cuenta de que los tiempos habían cambiado, que vivían en un mundo diferente donde los viejos valores ya no importaban. Una noche, cuando su apartamento estaba en completo silencio, se oyó un grito de mujer desde el patio. Alexander se estremeció, su corazón se hundió. Se acercó a la ventana y vio a 3 tipos rodeando a una joven. Ella intentaba liberarse, pero las fuerzas eran desiguales. Los tipos reían y se burlaban, y los transeúntes pasaban deprisa, sin querer interferir. ¿A dónde va este mundo?, pensó Alexander, con las manos cerradas en puños. Recordó la escopeta que colgaba de su pared. Una vieja escopeta de caza, sin disparar desde hacía mucho tiempo, pero que seguía siendo un arma de verdad. Recordó cómo siempre había defendido a los débiles cuando era joven, y su corazón se rompió. «Podrás volver a ser quien eras», se susurró a sí mismo. En ese silencio y anticipación, algo dentro de él hizo clic. Sintió que el viejo fuego que se había apagado hacía tiempo empezaba a arder en su alma. No sabía lo que le esperaba a continuación, pero se dio cuenta de una cosa: no podía mantenerse alejado. Su vida ya era demasiado larga como para temer por sí mismo, pero lo suficientemente importante como para intentar marcar la diferencia. La noche sobre Beresk era oscura y silenciosa, como si la propia ciudad contuviera la respiración. Solo el sonido ocasional de los pasos rompía el silencio.
Pero esta noche no prometía ser ordinaria. Alexander Orlov, que acababa de leer el periódico vespertino, estaba a punto de irse a la cama. Pero el grito de una mujer, que rompió el silencio de la noche, le dejó helado. El corazón le latió más deprisa y la sangre le subió a la cara. Se apresuró a asomarse a la ventana para ver qué ocurría. Abajo, justo debajo de sus ventanas, 3 tipos rodeaban a una joven. Sus ojos se movían de un lado a otro, aterrorizados. Intentó zafarse, pero uno de ellos la agarró bruscamente por el brazo, mientras los otros se limitaban a burlarse, animando a su camarada. Los transeúntes parecían haberse convertido en sombras que no querían darse cuenta de lo que ocurría. Un hombre, desviando rápidamente la mirada hacia la acera, aceleró sus pasos. Un joven que llevaba auriculares, mirando su teléfono, ni siquiera giró la cabeza. La chica gritó, «¡Suéltame!». Pero su voz se perdió en la indiferencia de los que la rodeaban. A Alexander le temblaban las manos. De repente se sintió impotente. Recordó cómo años atrás, en el servicio, había sido alguien que no temía arriesgarse para salvar a los demás. Pero ahora se enfrentaba a la pregunta, ¿qué podía hacer un hombre mayor contra 3 tipos jóvenes y obviamente fuertes? Se sacudió las dudas. Sin pensárselo más, Alexander se dirigió a la pared donde colgaba su rifle de caza. Era viejo, cubierto de polvo, pero aún bastante fuerte. Lo cogió entre las manos y sintió su familiar pesadez. Por su mente pasaron imágenes del pasado, camaradas, misiones peligrosas, el espíritu que no le dejaba retroceder. Se puso la chaqueta y salió del apartamento. La entrada olía a humedad y a trapos viejos, pero Alexander apenas lo notó. Solo se concentraba en una cosa, en salvar a la chica. En el patio, los gamberros seguían acosando. Uno de ellos tiró del pelo de la niña, haciéndola gritar aún más fuerte. Alexander no perdió el tiempo. Se acercó para que pudieran verle y, con voz firme, dijo: vosotros, soltadla mientras estéis de una pieza». Los chicos se dieron la vuelta. Al principio solo había burla en sus ojos, pero cuando notaron la pistola en las manos del viejo, la risa se volvió incierta. Uno de ellos, alto y delgado, dio un paso adelante. «Tú, abuelo, ¿has traído la pistola del museo? ¿Crees que nos has asustado?». Sonrió, pero ya había una nota de irritación en su voz. Alexander levantó la pistola, apuntando al cielo. «Ahora veremos si lo hizo o no». Apretó el gatillo, pero no pasó nada. El arma se encasquilló. Los chicos, al ver esto, se rieron aún más fuerte. Uno de ellos se acercó a la chica, sonriendo satisfecho. «Ya está bien, abuelo, ya has tenido bastante. Ahora nos ocuparemos de ti». Pero Alexander no iba a rendirse. Su rostro se tornó severo y sus manos, a pesar del temblor, actuaron con seguridad. Tiró del cerrojo con un movimiento brusco y el arma disparó por fin. La bala silbó y golpeó la pared junto a uno de los chicos. Este se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos por el miedo. La chica, aprovechando el momento, se precipitó a un lado y echó a correr. Los demás, dándose cuenta por fin de que la situación se había vuelto peligrosa, se dispersaron, dejando a su camarada, que se quedó de pie, pálido como la tiza. Alexander bajó el arma. El corazón le latía con fuerza y le zumbaban los oídos. Quiso llamar a la chica para asegurarse de que estaba bien, pero ella ya había desaparecido en la oscuridad. Estaba solo en medio del patio, rodeado de silencio y olor a pólvora. Los segundos pasaban mientras intentaba darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. Pero la soledad no duró mucho. Unas luces intermitentes brillaron en el horizonte. Uno de los vecinos llamó a la policía. Pronto unos hombres uniformados entraron corriendo en el patio, con el rostro serio. Uno de ellos se acercó a Alexander y le dijo con firmeza: «Armas al suelo, manos detrás de la cabeza». Alexander obedeció. No había miedo ni arrepentimiento en sus ojos. Sabía que había hecho lo correcto, aunque ahora tuviera que responder de sus actos. El chillido de las sirenas rompió el silencio de la noche. Los destellos rojos y azules de las luces intermitentes se reflejaron en las ventanas de las casas, pintando el patio con sombras ominosas. Alexander estaba de pie en medio del patio, apoyado pesadamente en su rifle de caza. Le temblaban las manos, pero no soltó el arma. La chica consiguió huir, y los gamberros desaparecieron en la oscuridad, dejándole solo frente a la policía. «Armas al suelo, las manos detrás de la cabeza», dijo el oficial con voz firme. Alexander obedeció en silencio. Bajó lentamente el arma al suelo,
se enderezó y se llevó las manos a la nuca. Le resultaba extraño darse cuenta de que ahora él mismo parecía un delincuente. Sin embargo, sus ojos permanecían tranquilos. No había miedo ni remordimiento en ellos, solo cansancio. Queda detenido por disparar un arma de fuego en un lugar público, continuó el policía, acercándose. Hábilmente encajó las esposas en las muñecas de Alexander. Intenté ayudar, soltó Alexander, pero su voz quedó ahogada por el ruido y el parloteo de la radio. Los policías actuaron con rapidez, como si se tratara de un escenario familiar. Lo metieron en el coche patrulla y el frío metal de las esposas se clavó en su piel. En la comisaría, donde el aire olía a café barato y papel, Alexander estaba sentado en una mesa de interrogatorios. Frente a él se sentaba un joven investigador de mirada penetrante y expresión severa. ¿Nombre?, preguntó brevemente, anotando algo en una carpeta. Alexander Orlov, respondió con calma el veterano. ¿Edad? 70. El investigador enarcó una ceja mientras lo observaba. Un hombre de esa edad con un arma en las manos era claramente algo fuera de lo común. Cuéntame lo que pasó, continuó, sin apartar los ojos de las notas. Alexander relató todo, desde el grito de la chica hasta el disparo al aire. Su voz era uniforme, sin emoción, pero había sinceridad en sus palabras. ¿Se da cuenta de que utilizar un arma de fuego en un lugar público es una violación de la ley?, preguntó fríamente el investigador. ¿Y se da cuenta de que alguien tenía que ayudarla?, respondió Alexander, mirando directamente a los ojos del joven. Si no hubiera salido, ¿cómo habría acabado? El investigador desvió la mirada, pero anotó algo en una carpeta. Alexander sintió que sus palabras no cumplían su propósito. Era una máquina del sistema, y no le interesaban las emociones ni los motivos humanos. Unas horas más tarde, lo trasladaron a una celda de detención preventiva. Una habitación gris y fría, con una litera de metal y luz tenue. Alexander estaba sentado en el duro colchón, apoyado contra la pared. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, pero no podía asir ninguno. Al día siguiente comenzó el juicio. La sala estaba llena de gente, periodistas, testigos, espectadores al azar. Alexander estaba en la jaula del acusado, sintiendo decenas de miradas. El fiscal, un hombre de rostro seco y voz que parecía deliberadamente severa, comenzó su discurso. Distinguidos miembros del tribunal, comenzó, ante ustedes hay un acusado que, armado con un rifle de caza, abrió fuego en un barrio residencial. Sí, puede que intentara evitar un conflicto, pero la ley es la ley. Sus actos pusieron en peligro la vida de quienes le rodeaban. Alexander escuchó, apretando las manos en puños. Las palabras del fiscal sonaban como si fuera un criminal, dispuesto a hacer cualquier cosa por su propio beneficio. Entonces se presentó su defensa. La abogada, una mujer de voz suave, intentó transmitir al tribunal que Alexander había actuado en estado de extrema necesidad, protegiendo a otra persona. Su discurso era sincero, pero parecía no ajustarse a las estrictas normas de la ley. Mi defendido es un veterano, un hombre que se ha pasado la vida ayudando a los demás. Sus actos no estuvieron motivados por la malicia, sino por el deseo de proteger a los inocentes, concluyó. La juez, una anciana de rostro cansado, escuchó atentamente a ambas partes. Sus ojos estaban cansados, como si hubiera visto demasiados casos de este tipo. Cuando llegó el momento del veredicto, la sala contuvo la respiración. Basándose en las pruebas presentadas, comenzó el juez. El tribunal declara a Alexander Orlov culpable de excederse en las medidas de defensa propia. La condena es de 3 años en una colonia de seguridad general. El pasillo murmuraba. Alguien gritó, alguien susurró. Alexander permaneció inmóvil. Sabía que había hecho lo correcto, aunque le costara la libertad. Su mirada se dirigía hacia adelante, pero sus pensamientos rondaban muy lejos de allí. Recordó los ojos de aquella chica, su miedo y su gratitud. Y eso le bastó para aceptar su camino. Las puertas de la prisión se cerraron traqueteantes a espaldas de Alexander Orlov, como si el punto de una sentencia se hubiera fijado de forma demasiado abrupta y sin más. El aire frío, mezclado con el olor a humedad y hierro, le golpeó en la cara. Un largo pasillo se extendía ante él, iluminado por brillantes lámparas que hacían las paredes aún más grises y sin rasgos. El guardia lanzó una breve mirada, «Sígueme», y se adelantó sin volverse. Alexander le siguió en silencio. Las paredes estaban pintadas con obscenidades, pero incluso estos rastros de individualidad humana parecían perdidos en este entorno sombrío y sin alma.
Por los pasillos oía las voces de los presos, a veces alegres, a veces enfadadas, pero todas se fundían en un ruido ensordecedor que le oprimía los oídos. Su nueva celda era pequeña, diseñada para 4 personas. Había una litera en un rincón y una mesa sucia junto a la ventana, cubierta de manchas de té y marcas de ceniza. La ventana en sí era un espectáculo lamentable, una estrecha rendija con una rejilla que apenas dejaba pasar la luz. Sus compañeros de celda eran distintos, un hombre alto y delgado de mirada recelosa, otro silencioso y rígido que solo saludaba con la cabeza, y un tercero, un hombre macizo con la cabeza rapada que sonreía y decía: «Bueno, abuelo, bienvenido al infierno». Más tarde supo que aquel hombre se llamaba Sultán. Sultán resultó ser no solo un matón, sino un auténtico líder entre los presos. Su voz fuerte y su mano dura hicieron que Alexander se diera cuenta enseguida de quién ponía las reglas aquí. Los primeros días pasaron como un borrón. El orden era estricto: levantarse a las 6 de la mañana, formación, desayuno, trabajo, comida, trabajo de nuevo, y así hasta la noche. Cada minuto estaba programado, y en este estricto régimen no había lugar para la libertad ni el espacio personal. Sultán no tardó en darse cuenta del nuevo vecino. La primera noche, sentado a la mesa, llamó bruscamente a Alejandro. «Hola, abuelo, ¿quién eres en la vida?». Alexander le miró con calma, evaluando la situación. Su pasado le había enseñado a contenerse, pero aquí era distinto. «Nadie», contestó brevemente, volviendo a su comida. La respuesta no le sentó bien. El sultán se levantó, se acercó inclinándose hacia él, habló en voz baja: «Escucha, abuelo, aquí tenemos nuestras propias reglas. Si quieres sobrevivir, tendrás que obedecer». Alejandro no respondió, y ese fue su primer error. Al día siguiente sintió lo que significaba ser un objetivo. El sultán y sus compinches comenzaron sus inspecciones. Le robaban las raciones, le empujaban por los pasillos, le imponían las tareas más duras. Pero Alejandro no se rindió. Su silencio y persistencia pronto empezaron a irritar al sultán. Se volvió más agresivo, tratando de doblegar al nuevo prisionero. En medio de esta hostilidad, apareció una figura brillante: Igor. El joven, condenado por fraude, se había mantenido alejado de todos, pero, al ver cómo Alejandro hacía frente a los ataques de Sultán, se le acercó en el comedor. «Abuelo, eres duro», le dijo tendiéndole la mano. Alexander le miró, vio la sinceridad en sus ojos y respondió al apretón de manos. Igor se convirtió en la única persona con la que Alexander podía hablar. Compartían historias, a veces estaban en silencio, simplemente sentados uno junto al otro, pero este silencio era más cálido que cualquier conversación. A través de él, Alexander empezó a ver que incluso en este infierno aún quedaba humanidad. Sin embargo, la tensión con el sultán iba en aumento. Una noche, cuando los prisioneros se iban a la cama, se acercó a Alejandro y le espetó: «Abuelo, ¿te crees el más listo? Mañana veremos cómo cantas». Alexander no contestó nada, pero en su alma crecía el presentimiento de que mañana ocurriría algo de verdad. Al día siguiente, mientras trabajaba en el taller, Sultán intentó iniciar una pelea. Chocó deliberadamente con Alexander, tratando de provocarlo. Pero Alexander, a pesar de su edad, logró esquivarlo y respondió con un golpe corto pero fuerte. Este fue el comienzo del verdadero conflicto. Los prisioneros corrieron a verlos, pero los guardias los separaron rápidamente, amenazándoles con castigos. Este enfrentamiento no resolvió el problema, pero hizo que Alexander se diera cuenta de que no se rendiría. Cada noche, tumbado en la dura cama, recordaba su pasado, los puntos calientes, la pérdida de su familia, su antigua vida. Estos pensamientos eran como un escudo que le ayudaba a resistir. Se daba cuenta de que el mundo, por cruel e injusto que fuera, aún tenía destellos de bondad. Lo importante era no dejar que esos destellos se desvanecieran. Los pasillos de la prisión, estrechos y fríos, se extendían como un laberinto interminable en el que el tiempo perdía su significado. Alexander Orlov estaba acostumbrado a su eco metálico, pero aquel día la tensión flotaba en el aire como una nube de tormenta a punto de estallar. Sultán, el líder local entre los prisioneros, mantenía una mirada depredadora sobre él. Era un hombre que nunca dejaba una queja sin respuesta. El sultán parecía omnipotente en este pequeño mundo. Su alta estatura, sus poderosos hombros y su mirada fría y penetrante inspiraban miedo. Tenía su propio séquito, 3 fieles perros,
que cumplían sus más mínimos caprichos. Y hoy su objetivo era Alexander. Por la mañana, durante el desayuno, se produjo el primer incidente. El sultán se acercó a la mesa donde estaba sentado Alejandro y, con una sonrisa burlona, le empujó con el hombro. Bueno, abuelo, ¿cómo has dormido? ¿O es que ya has olvidado quién es el amo aquí? Le espetó, provocando las burlas de sus secuaces. Alejandro no contestó. Se limitó a mirar al sultán con una mirada tranquila pero firme. Era como si dijera, he visto más de lo que puedes imaginar. Pero esto solo consiguió enfadar al sultán. ¿Estás sordo? Su voz se hizo más fuerte, atrayendo la atención de los demás prisioneros. Alexander se levantó, tratando de mantenerse firme, aunque sentía que se le tensaban las entrañas. Tenía claro que aquel día no iba a ser tranquilo. Mientras trabajaba en el taller, Sultán volvió a organizar una provocación. Tiró deliberadamente las herramientas del banco de trabajo, que Alejandro acababa de colocar ordenadamente. Abuelo, perdona. Tengo las manos torcidas, sonrió, inclinándose sobre Alexander. ¿Necesitas ayuda para limpiar? Esta vez Alexander no se contuvo. Su voz, alta y áspera, rompió el silencio. Sultán, si buscas un problema, lo encontrarás ahora mismo. El taller se paralizó. Los demás prisioneros sentados en sus puestos de trabajo dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Todas las miradas se fijaron en los dos hombres que estaban frente a frente. Sultán sonrió, pero había una chispa de rabia en sus ojos. Te equivocaste, abuelo, dijo en voz baja. Tú encontraste el problema. Y aquella noche el problema encontró a Alexander. En las duchas, a donde iba después del trabajo, la luz era tenue y el agua apenas estaba caliente. Alexander se lavó, intentando no prestar atención a las sombras parpadeantes y a las voces a su alrededor. Pero de repente sintió que algo pesado caía sobre su espalda. Cayó y apenas pudo extender los brazos a tiempo para evitar golpearse la cabeza contra la baldosa. El sultán estaba de pie junto a él, con el rostro demudado por la rabia. Llevaba una porra casera en las manos. Los demás prisioneros observaban en silencio, algunos con interés, otros con preocupación. Algunos se dieron la vuelta para no ver lo que ocurriría a continuación. ¿Creías que podías cotorrearme? Resolló Sultán, levantando la porra para asestar otro golpe. Pero en ese momento ocurrió algo. Uno de los prisioneros, Igor, un joven al que Alexander solo conocía de pasada, se interpuso entre ellos. «¡Basta ya!», gritó. «Esto es demasiado, Sultán. ¿Ha perdido los nervios?». El sultán se detuvo, sorprendido. Su séquito estaba confuso, sin saber cómo reaccionar. Igor estaba bloqueando el paso hacia Alejandro, con la cara blanca de miedo, pero no se movió. «Apártate de mi camino», bramó el sultán, pero Igor no retrocedió. En ese momento, unos guardias entraron corriendo en la sala de duchas. Uno de ellos ordenó en voz alta: «Todo el mundo atrás». «¿Qué pasa aquí?». Sultán tiró la porra al suelo y retrocedió, agitando los brazos. «Nada, alcaide. Solo hablaba». Los guardias inspeccionaron la sala de duchas y, al ver que a Alexander le costaba levantarse, le ordenaron que fuera a la enfermería. Igor le acompañó, sosteniéndole bajo el brazo. Aquella noche, tumbado en su litera, Alexander sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba solo. En este lugar donde parecía no haber lugar para la bondad, alguien se había arriesgado a dar la cara por él. Y eso era más importante para él que cualquier victoria. Al día siguiente, cuando Alexander aún se estaba recuperando, el alcaide le trajo una carta. Era inesperada. Su nombre estaba escrito con letra clara en el sobre. Dentro había una nota. «Hola, Alexander. Soy Angelina, la chica que rescataste. Siento no haberte escrito antes. Me he enterado de lo que te ha pasado y quiero darte las gracias. Eres un verdadero héroe y tu acto cambió mi vida. Por favor, aguanta. Creo que se hará justicia y volverás a casa. No te rindas. No estás solo. Atentamente, Angelina». A Alexander se le estrujó el corazón al oír aquellas cálidas palabras. Releyó la carta una y otra vez, sintiendo que una esperanza olvidada hacía tiempo se encendía en su interior. Las palabras de Angelina se convirtieron para él en un rayo de luz salvador que le dio fuerzas para seguir luchando. No sabía cuál sería su siguiente paso, pero una cosa era segura: ya no estaba solo. La mañana comenzó como de costumbre. El chirrido metálico de la puerta, la pesada voz del alcaide, la orden de levantarse e ir a la inspección. Alexander Orlov, como siempre,
Se preparaba con calma y en silencio para un nuevo día, pero hoy había algo diferente en el aire. Era la sensación de que algo importante se acercaba. A la hora de comer, cuando los presos estaban reunidos en el comedor, el alcaide le llamó en voz alta. Orlov. Al alcaide. Rápido. Alexander, tomándose su tiempo, se levantó, sintiendo las miradas de los demás. Siguió tranquilamente al alcaide, intentando comprender lo que le esperaba. Al pasar por los pasillos, conocidos por cada rasguño en la pared, sintió que la tensión aumentaba en su pecho. El despacho del jefe era espacioso, con un enorme escritorio de roble y ventanas que daban al patio. Detrás del escritorio se sentaba Víktor Andreyevich, el jefe de la colonia, un hombre de mirada fría y corte de pelo corto. Esta vez su rostro no expresaba severidad, sino algo parecido a una cansada comprensión. Siéntese, Orlov sugirió, señalando la silla de enfrente. Alexander se sentó, intentando mantener la calma por fuera, aunque por dentro todo bullía. Tengo noticias para usted, empezó Víktor Andreyevich. Se ha reconsiderado el caso. Teniendo en cuenta tu comportamiento y las nuevas circunstancias, se ha decidido ponerte en libertad antes de tiempo. Estas palabras sonaron como un trueno. Alexander parpadeó, intentando comprender lo que había oído. ¿Cuándo? Preguntó brevemente. Mañana, respondió el jefe. Así que prepárate. Alexander asintió, pero no hubo palabras. Su mente estaba ocupada intentando comprender lo que significaban las noticias. Años detrás de alambradas casi habían borrado su fe en la justicia, pero este momento fue un punto de inflexión para él. Los procedimientos matutinos del día siguiente fueron especialmente tensos. Los prisioneros observaban en silencio cómo Alexander recogía sus pertenencias. Entre ellos estaba Igor, un chico joven que se había convertido en una especie de aliado para él en los últimos meses. Se acercó, le tendió la mano y le dijo en voz baja. Aguanta, Alexander. Fuera será más fácil. Alexander le estrechó la mano y respondió brevemente. Gracias, Igor. Cuídate. Mientras cruzaba el patio, los prisioneros le seguían en silencio con la mirada. Algunos susurraban, otros asentían, pero la mayoría se limitaba a mirarle con respeto. Para ellos, era algo más que un prisionero. Era un ejemplo de que, incluso en las condiciones más duras, se podía seguir siendo humano. Cuando la enorme puerta se cerró tras él, Alexander se detuvo, respiró profundamente el aire fresco y sintió que su corazón se llenaba de ligereza por primera vez en mucho tiempo. El mundo fuera de la colonia era brillante, ruidoso y extraño, pero había libertad en él. En la puerta le esperaba Angelina. Sus ojos brillaban de lágrimas, pero sonreía. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. Hola, Alexander, susurró ella, sin soltarlo. Hola, Angelina, respondió él, y le tembló la voz. Gracias por no olvidarlo. Permanecieron mucho tiempo abrazados, sin prestar atención a los transeúntes. Fue un momento que significó para ambos el comienzo de una nueva vida. Más tarde, en un pequeño café, se sentaron en una mesa junto a la ventana. Angelina le contó cómo había luchado por su liberación, las cartas que había escrito a diversas autoridades y las personas que la habían ayudado. Alexander escuchaba, asintiendo de vez en cuando, pero en sus ojos se leía gratitud. «Sabes», Angelina dijo, cuando ella guardó silencio. «Creía que había perdido la fe en la gente. Pero tú me has demostrado que la bondad aún existe». «Gracias, Angelina». Ella sonrió y le apretó la mano. «Y yo que pensaba que había sido tú quien me había devuelto la fe en la justicia, Alexander. Tu acto no solo cambió mi vida, sino también mi actitud ante el mundo». Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso para Alexander, que derribó el muro construido por años de soledad. Se dio cuenta de que sus actos importaban, de que su lucha no había sido en vano. Alexander Orlov empezó una nueva vida. Alquiló un pequeño apartamento en la misma ciudad donde vivía Angelina y empezó a ayudar en una ONG local que se dedicaba a proteger los derechos de las personas. Su experiencia y sabiduría se convirtieron en un valioso recurso para muchos. A veces visitaba a Igor, que aún permanecía en la colonia. Estos encuentros les recordaban a ambos que, incluso en las condiciones más difíciles, se puede preservar la dignidad humana. Un día, de regreso a casa tras otro encuentro con Angelina, se detuvo en un parque. Un ligero viento movía las hojas de los árboles, los niños reían, jugaban en el patio. Alexander sonrió, sintiendo calor en el pecho.
Se dio cuenta de que la vida continuaba y de que aún quedaban muchos momentos que merecía la pena vivir. Ahora sabía que la fe en las personas y en los ideales es lo que te da fuerzas para seguir adelante, incluso cuando parece que el mundo entero está en tu contra.